Gracias, Anabel. Estamos en el Día Nacional de parar ese bullying. Pero sepa usted que aunque sean menores de edad, los niños que participan en bullying y sus papás podrían ser sujetos a serias represalias. Esta mañana Jesús Arias, abogado, nos explica, no importa que sean menores de edad, Jesús. Así es, desafortunadamente todos somos responsables de nuestros actos y en el caso de los menores, pues también hay consecuencias legales. ¿Y los papás? Hay consecuencias legales por el acoso. Vamos a empezar por los niños. Ese acoso, ¿cuáles son ese tipo de consecuencias? Y por supuesto, las consecuencias legales pueden variar. Definitivamente, dependiendo de las circunstancias de cada caso, las consecuencias pueden ser más graves. En el caso de los menores, por supuesto, estamos hablando de casos que pueden llegar a una corte juvenil. Y en el caso de los padres, por supuesto, también es importante mencionar que también pueden sufrir las consecuencias legales, ya que un padre que no es responsable en la supervisión, en la educación de sus hijos, en estar al pendiente de las actitudes, de las circunstancias de la escuela, podría desencadenar en una incluso demanda en contra de los padres para hacerlos a ellos también responsables. Y todo comenzaría con una orden de restricción, ¿correcto? Las órdenes de restricción, no necesariamente, pero en algunas circunstancias una orden de restricción puede ser recomendable para las personas que son víctimas. Es importante que sepan sus derechos y, por supuesto, una medida de orden de restricción es algo que un padre, en calidad de guardián legal, puede hacer. O sea, ¿un padre puede pedir una orden de restricción contra otro estudiante que está acosando a su hijo en la escuela? Se ha dado el caso de que padres piden orden de restricción contra otro estudiante y sus propios padres que están acosando a su hijo de uno. Entonces, eso es importante. Lo pueden hacer en su calidad de guardián legal. En algunos casos, la corte incluso no les va a cobrar el costo de la petición. Y es importante que pidan ayuda, se informen sobre este tipo de derechos para que como víctimas puedan pedir estas medidas de restricción. Oye, pero uno diría la escuela, ¿no? Podría poner esa restricción. ¿Cómo la implementan si van a la misma escuela, por ejemplo? Sí, bueno, es un tema delicado, pero por supuesto las escuelas también tienen una responsabilidad en cuanto a la disciplina de los menores y para esto las escuelas tienen un protocolo. Asimismo, los padres también podrían, a través de un abogado, solicitar esas medidas de prevención de violencia. Claro, entonces esas son medidas de restricción, pero ¿qué tal si ya han pasado a la física, la acción física? Porque ya para eso ya tienes que estar a distancia, pues cerca, ¿no? Un golpe o que te hayan aventado la mochila, que te hayan pateado. Gaby, estamos hablando de un tema que es bastante serio y en la actualidad estamos viendo que desafortunadamente ha habido casos incluso fatales. La violencia en ninguno de los casos es justificada y por supuesto es muy peligroso, así que es importante que nos informemos y un mensaje para nuestra comunidad que la responsabilidad también es de los padres. Mencionas las escuelas. Por supuesto que mucha gente piensa que en las escuelas podrían incurrir en responsabilidad civil, a través de demandas y investigaciones, pero los padres tenemos una responsabilidad también con nuestros hijos y es muy importante porque esto podría incluso desencadenar en una sentencia criminal para un joven y arruinarle la vida con años en prisión porque los jóvenes también son responsables de sus propios actos y nuestras leyes también contemplan las penalidades penales para jóvenes. ¡Wow! Esos niños de 13 años que le quitaron la vida al pequeño Diego, de verdad que me preocupa muchísimo. Perdimos una vida, la de Diego, pero perdimos otros 2 estudiantes a quienes nadie detuvo. Muchísimas gracias, Jesús. Gracias a usted. Hola, ¿qué tal amigos? Aquí estamos en Univisión y bueno, el día de hoy estamos hablando sobre las consecuencias legales del bullying. Como lo decía yo en el segmento, es importante que sepamos que las responsabilidades sobre la educación y el comportamiento de nuestros hijos no recaen solamente en la escuela, sino que nosotros como padres tenemos una responsabilidad muy grande de identificar esos momentos o esas conductas de nuestros hijos que podrían desencadenar en consecuencias legales muy serias para ellos. Al igual que también, por supuesto, informarnos para el caso en que nuestros hijos sean las víctimas de bullying y saber cuáles son las medidas que podemos tomar para defender sus derechos y sobre todo protegerlos, que es lo más importante, proteger a nuestros hijos y garantizar que ellos crezcan, se puedan desarrollar en un ambiente sano y seguro, más que nada en los planteles educativos donde ellos acuden. Así que es importante por todos los medios mantener siempre la información sobre nuestros derechos. ¿Y cuáles son estos derechos? Desde el punto de vista de las víctimas podemos identificar las medidas de
prevención, como pueden ser, por supuesto, administrativas, disciplinarias por parte de la escuela. Es decir, que en la escuela, reportar esto para que la escuela tome acciones de disciplina en contra de los menores que estén abusando de nuestros hijos. Y, por supuesto, a contactar a los maestros, a los directores, a la mesa directiva, a quien tengamos que contactar y hablar con quien tengamos que hablar para traer estos temas. No pensemos que este tema es un tema que no podemos nosotros tratar solo porque, qué sé yo, porque a lo mejor no entendemos el idioma o porque de ellos los maestros tal vez no hablen muy bien el español o ese tipo de cosas que a veces a nuestra gente le impide denunciar, hablar, informarse. Así que busquen ayuda. Tal vez algún otro padre les puede ayudar o algún familiar a traducir si es que hay una barrera de comunicación con respecto al idioma. Y si no ese es el caso, pues con mayor razón hay que denunciarlo, por supuesto. Esas son las medidas administrativas. Las medidas legales que podemos tomar, por supuesto, eso puede ya tratarse de una medida de restricción, una medida de tipo civil, en una corte civil, que podría prevenir el contacto entre los menores. Estamos hablando de menores de una misma escuela, por supuesto, esa es una problemática. La pregunta que me hacía Gaby es muy importante. ¿Eso se puede si estamos hablando de niños de la misma escuela? Bueno, incluso tal vez esta medida, si la Corte considera que hay razones suficientes, podría desencadenar en la remoción del menor agresor a otra escuela. Entonces, you never know if you never try. Nunca uno sabe si uno nunca trata. Así que siempre hay que buscar la información. Asesoría legal de un abogado es muy importante. En los casos de consecuencias más serias, donde ha sufrido el menor o su familia daños por consecuencia del bullying, del acoso, del abuso físico y la agresión, podría esto desencadenar en una demanda civil por daños y perjuicios causados al menor. Esto ya estamos hablando de una demanda civil en corte para ser responsable, por supuesto, el menor, tal vez incluso sus padres por la falta de supervisión. Lo que estamos hablando del tema de la responsabilidad de los padres, que es muy importante. Y también incluso, por supuesto, en el caso o en el supuesto en que la escuela haya incurrido en negligencia. Es importante que no todo es responsabilidad de los maestros, como he mencionado antes, pero en algunas circunstancias, desafortunadamente, si los padres han sabido de los actos de violencia, eran repetidas las circunstancias, los problemas, los maestros sabían y no se hace nada al respecto, eso la ley puede considerarlo como un acto de negligencia por parte de los representantes de la escuela y podría incurrir en responsabilidad de ellos. Finalmente, las responsabilidades criminales que podrían desencadenar en procesos legales criminales juveniles en contra de los menores agresores. Yo he estado personalmente en cortes juveniles, en el condado de Riverside particularmente, representando a menores en este tipo de procesos penales juveniles y les puedo compartir que no es nada sencillo para los padres. Y por supuesto es muy serio, de serias consecuencias para los menores involucrados. No es un juego. Cuando llega uno a un proceso legal en corte y tu cliente es un muchacho de 15 años, acusado de abusar físicamente e intentar abusar de una menor, es un caso muy serio. Entonces, son casos muy serios que desencadenan un proceso criminal, probación, años en prisión. Así que muy importante informarse, por supuesto, asesoría legal es fundamental y responsabilidad ante todo. Seamos responsables por nosotros y seamos responsables por nuestros hijos. Muchas gracias, nos vemos en la próxima. Que tengan un excelente resto de semana.